Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Fíjense cómo dice que es al corazón al que va a influir el Espíritu Santo. Bueno, entonces, todo esto se centra en la voluntad. Entonces es lo corporal, el alma, que es inteligencia y voluntad, y lo espiritual, que es conocimiento, conciencia y comunión. Estamos centrados en lo que es voluntad, libre albedrío. Nosotros tenemos que aceptar con nuestra voluntad, inclusive lo que Dios habla, o sea, el verbo de Dios, tiene que ser aceptado por nuestra voluntad, y es la voluntad la que proporciona al intelecto, a la inteligencia, sus contenidos. Si decimos sí creo, se graba, la grabamos en nuestro intelecto. Y entonces, la voluntad, al deliberar con el intelecto, eso se llama conciencia. Y la misma palabra lo dice, conciencia. Entonces, la conciencia, cuando es iluminada por la palabra de Dios, es una conciencia recta que quiere la voluntad del Padre. Entonces, lo que Jesús siembra en mi corazón se graba en mi inteligencia, y entonces mi alma, mi conciencia, se va volviendo cada vez más espiritual. Toda la vida duramos cambiando porque estamos dañados por el pecado. Y pecado, hay que acordarnos, a la palabra pecado hay que quitarle el contexto raro, esotérico. Está tan manoseada la palabra pecado que ya no sabemos ni qué sentimos acerca de eso. Pecado es no aceptar la voluntad del Padre. Si yo acepto la voluntad de Dios, eso produce bien en mí. Si no acepto la voluntad de Dios, y la voluntad puede no aceptar a Jesús, como sucede con los hermanos protestantes o como sucede con las personas que practican el Corán, ¿sí? Si no aceptas la voluntad del Padre, entonces no se graba, y entonces la conciencia es carnal. Sigue los apetitos de la carne, de la funcionalidad y de la sensibilidad. Hormonas, feromonas, oxitocina, serotonina, todas las dopaminas, sustancias que nos hacen sentir. Y eso es lo que el cuerpo pide, sentir. Y quiere sentir paz, alegría, gozo. Pero ahí tenemos el problema de que la cantidad no sustituye la calidad. La calidad, ¿de dónde viene? De Dios. De la palabra del Padre, que es palabra de amor, que es el verbo, que es Jesucristo, y del Espíritu, que es el amor que va del Padre a Jesús y de Jesús a nosotros. Ese amor del Padre es el Espíritu Santo. Entonces, todas estas tres cualidades rectifican la voluntad, la hacen recta, y ella desea la voluntad de Dios. Acepta
la voluntad de Dios, y entonces poco a poco la conciencia se va haciendo recta, quiere la voluntad del Padre. Y nos vamos enamorando. Y es el amor, porque Dios es amor. Bueno, ok. Entonces vamos allá ya a la segunda columna. Toda esta segunda columna es el don del Espíritu. Los 7 dones del Espíritu Santo también están perfectamente definidos en la doctrina, en el catecismo, en todo. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo son presencia de Dios en nosotros. Cuando nuestra voluntad acepta la voluntad del Padre, es el Espíritu Santo el que mueve las cosas para que la voluntad tenga fe en Jesucristo, tenga fe en la vida eterna, esperanza, y ame a Dios y se deje amar por Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo son presencia del Espíritu que produce en nosotros las virtudes. Son virtudes infusas. El Espíritu, mediante sus dones, infunde la virtud en nosotros. Sobre nuestra naturaleza se graba la voluntad del Padre. Y entonces nuestra inteligencia, al deliberar con la voluntad, produce actos humanos espirituales. Bueno, entonces, los dones son presencia viva y hablan a la voluntad, al libre albedrío. ¿Los dones cuáles son? Ahí vemos en la columna, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son 7 dones. El primer don es el de sabiduría. Primera cosa que tenemos que aceptar. Sabiduría viene de una voz griega, de una palabra griega que significa saborear. No es un razonamiento, no es un concepto abstracto que debe captar nuestra mente. La sabiduría es saborear el bien de Dios. Vamos a ver qué es el bien de Dios. El bien de Dios, como Dios es amor, el bien supremo con el que estaríamos ya en el cielo, es el amor. Dios es amor, transmite en nosotros el amor, nuestra voluntad lo acepta totalmente y entonces estamos prácticamente en presencia de Dios. La única persona en la historia de la humanidad que tuvo esto es la Virgen María, porque ella, al revelarle el Espíritu Santo, el amor del Padre, cuando le dice el Espíritu por medio de un ángel que va a tener un hijo, que no va a ser por la acción humana, que va a ser por obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el que engendra a Jesús en su cuerpo, y ella lo cree inmediatamente en una forma total. Por eso ella es la llena de gracia. Ok, entonces, sabiduría quiere decir saborear el bien de Dios. El bien total es el amor. Y reviste, el amor tiene muchísimas cosas. El amor de Dios incluye la parte bonita, sí, incluye la parte pasional, que es hermosa, las oxitocinas y la pasión. También tiene el bien de Dios la parte afectiva, o sea, la parte amorosa directamente de persona a persona, con Jesucristo. Lo afectivo, lo bonito, los buenos sentimientos, también los abarca. Pero, aparte de lo bonito,
también yo me acuerdo, mi abuelita me decía, hijito, el amor no es nada más lo bonito. También contiene una gran parte de sufrimiento. Dice, cuando tú amas a una persona, hay sacrificio. Sacrificas tu bienestar para que la persona amada esté bien. Lo entendemos muy bien cuando amamos a nuestros hijos, ¿eh? Si nos dicen, oye, tu hijo va a sufrir, ¿qué le decimos a Dios? Yo mero, que yo sufra, pero él no. Entonces, no me importa mi bien, sino el bien del ser amado. ¿Sí? Entonces, también hay sufrimiento, también hay sacrificio. Dios se sacrificó a sí mismo como el Cordero de Dios, muere por nosotros de una forma terrible. ¿Para qué? Para salvarnos, para convencernos del amor del Padre. Pero solo hasta que cumple toda su pasión y resucita y nos da a su Espíritu Santo, es cuando nosotros entendemos cabalmente de qué se trata. Cuando realmente captamos que Dios se inmola como el Cordero Pascual, ya no es un animalito, sino es el Cordero de Dios, el que se sacrifica para nuestra vida. Entonces hay sufrimiento y un sufrimiento muy intenso. El dolor físico es también es un bien de Dios. Cuando tenemos dolor físico de alguno de nuestros órganos o de alguna, ¿qué es lo que indica ese dolor? Algo está sucediendo en tu organismo que está mal. Algo está sucediendo que te está dañando. Te duele tu vaso, te duele el corazón, te duele los riñones, es por algo está sucediendo. El dolor indica que algo está, para que tengas conciencia de que algo está sucediendo y busques la manera de sanar, de cambiarlo. Entonces el dolor es un aviso celestial para que recuperemos la salud. Aguas, algo está pasando, busca qué es. Y ahí nuestra misma conciencia nos dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que te duele? Pues me duele el hígado. Ah, muy bien. Entonces tienes que ir con un médico a que te diga todas las funciones que cumple el hígado. Es un órgano maravilloso que tiene ni todos los laboratorios químicos del mundo son capaces de producir lo que produce el hígado. A través de la grasa que nosotros comemos, el hígado produce las hormonas. Y a través de las hormonas existe la función de muchos de los órganos. Entonces, sin hormonas no hay vida. Y entonces el hígado produce hormonas. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no desayunamos, por ejemplo, las mujercitas, no les gusta, no sé por qué no desayunan. Ustedes ya me dirán si sí o si no. Pero yo lo que he visto es que no les gusta desayunar. Pero al no desayunar, lo que hacen es decirle el hígado dice, es la hora de desayunar, necesito producir hormonas. Y esta mujercita no me está dando lo que necesito. La grasa necesaria no está dando los carbohidratos para el funcionamiento, para la combustión de la vida, la energía, la vitalidad. Y entonces el hígado dice, yo produzco esas hormonas, ese colesterol. El colesterol es de donde se producen hormonas, feromonas y un montón de cosas. El colesterol. Entonces, si no hay colesterol, entonces el hígado lo produce. ¿A partir de qué? A partir de la grasa que tenemos en el callo de la andadera. Esa grasa que tenemos en el vientre y en la cintura, el hígado toma grasa de ahí y la transforma en colesterol.
para que el organismo tenga el colesterol que es indispensable para la vida. Pero al producir colesterol a partir de la grasa, no de la que ingerimos, sino de la que tiene el cuerpo, el resultado de ese cambio químico es triglicéridos. Entonces, si no desayunamos, los triglicéridos aumentan. Y esos triglicéridos es la grasa, es el colesterol malo que va directamente al cerebro, que tapona los vasos en el cerebro, que las venitas y las cosas del cerebro se van cubriendo y se va tapando y pasa menos sangre de la que se necesita, el oxígeno, en fin. ¿Sí? Entonces, los triglicéridos aumentan cuando tú no desayunas. Cada vez que te saltes un alimento, el cuerpo te va a doler algo. Cada vez que ingieras demasiado de alguna cosa, más de lo que fue diseñado para ti, si comes más de lo debido, de grasa, eh, de pan, de azúcar, de todo, si tú consumes demasiado, lo que ocurre es que viene enfermedad y dolor. Comes demasiada grasa, te va a doler el estómago. El hígado produce bilis, se va al estómago y esa bilis, ese derrame de bilis en el estómago te va a doler. Entonces, ¿qué te va a decir el dolor? Comiste demasiado grasa o comiste demasiados carbohidratos o demasiado de algo. ¿Sí? Entonces, el dolor te avisa que estás mal y que dejes de comer. Entonces, tú lo analizas, tu conciencia lo ve con tu intelecto y entonces tú comes lo que debes comer o dejas de comer lo que debes dejar de comer. Entonces, el dolor es un don de Dios. El don de sabiduría es el que te hace entender qué es lo que hiciste en exceso o lo que dejaste de hacer, que debías haber hecho. O sea, te corrige el dolor. La muerte es también un don de Dios. Cuando una persona tiene, por ejemplo, el caso que tengo ahorita con mi mujercita, cuando Dios te pone enfrente de la etapa final de nuestra vida, es un bien el que te está haciendo, porque Él te dice, te estoy dando tiempo de prepararte, te estoy dando tiempo de que comprendas con mi ayuda que la muerte no es algo malo. Cuando podemos leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, o a tantos santos que dicen que muero, decía Santa Teresa, muero porque no muero. Tanta es mi esperanza, tanto es que ya quiero estar en la presencia de Dios, que yo ya quisiera morir de una vez. O sea, en la medida en que va progresando en nosotros la vida de Dios, nosotros nos vamos dando cuenta de que la muerte no es algo malo, sino es llegar al amor. Y cuando llegas al amor allá, en el cielo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú no puedes entrar al cielo si no amas a todos, inclusive a tu enemigo. Lo que les platicaba la otra vez, la señora que llega al cielo dice, señora, usted ha actuado bien, era de misa diaria, de comunión, era caritativa, muy bien. Usted tiene ahí su lugar, pásele. Entonces entra la señora y ve a la otra allá adentro. Entonces dice, no, 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 esto no es justo. Entonces sale con San Pedro y le dice, oye, pero es que está ahí esta señora. Es mala. Me quitó al marido. Hizo cosas horribles. Y entonces San Pedro dice, mira, ahí adentro solo se ama, porque Dios es amor. Entonces, como eres una persona buena,
te voy a decir que te vayas a este apartadito que está aquí junto, donde no está Dios, para que tú puedas recapacitar. Cuando tú ames a esa persona, tú tienes el pase para entrar al cielo. Pero mientras no ames, pues no puedes entrar. Me decía el padre Benítez, el padre Pedrito, me decía en un retiro que nos dio aquí, decía, el cielo es un jolgorio, es una celebración, es una fiesta feliz, padrísima. Tú no puedes llevar a el jolgorio rencores y resentimientos, tú no puedes echar a perder la celebración, tú no puedes ir de aguafiestas. Si todavía no amas como Dios ama, pero ha sido bueno, Dios, que es justo, va a decir, bueno, espérate allá afuera. Y la gente que todavía vive en la iglesia militante, aquí, que todavía no se ha muerto, puede orar por ti. Tú allá enfrente de la verdad ya no puedes decidir amar, pero sí aquí, mientras todavía tienes voluntad de inteligencia. Entonces, el que tiene voluntad de inteligencia, ora por el que está en el purgatorio, esperando a que la gente de aquí los redima mediante las oraciones. Por eso, decía el libro de los Macabeos, por eso tenemos que orar por los muertos. Porque si fueron buenos, si aceptaron a Dios, si aceptaron a Jesús, van a entrar al cielo hasta que, solo hasta que, no vayan a echar a perder la celebración maravillosa, el Festival del Amor, adentro en el cielo. ¿Ok? La muerte es un beneficio. Entonces, hay muchas cosas que son bien de Dios y que nosotros no entendemos porque estamos dañados por el pecado. Pero entonces el Espíritu Santo, con su don de sabiduría, nos ayuda a entender. Cuando entendemos lo que Jesús dijo, cuando quieras traer una oferta al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y conténtate con él. Reconcíliate antes de llevar la ofrenda. Porque si llegas sin reconciliar, llegarás ante un juez y este juez te juzgará y te mandará fuera del cielo, fuera de la salvación. Entonces, conténtate con tu hermano. Los resentimientos, los odios y rencores no pueden entrar al cielo. Tenemos que en esta vida ir cambiando espiritualmente hasta que realmente queramos tanto el amor que ya no tengamos enemigos. Y que veamos a nuestros enemigos con él, y ahí viene el segundo don, con el don de entendimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el don de entendimiento? Hace que nuestra voluntad diga, ya entendí por qué tengo que amar a mi enemigo. Sí quiero, Señor, pero no puedo, porque estoy dañado por el pecado y por lo que este adversario mío ha hecho en contra mía. Entonces, no entiendo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mediante el don de entendimiento, te dice, bueno, ¿crees en mí? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Y entre los corderos también están los cabritos, ¿eh? O sea, los que vivieron junto a nosotros, que nos hacían daño, que nos hacían sufrir, que ponían dolor en nuestra existencia. Entonces, ya entendí por qué tengo que amar a mi enemigo, porque al cielo tengo que entrar en amor. Tú eres amor, entonces ayúdame a amar.
Entonces te dice otra vez, Gerardo, Lulú, Martita, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, apacienta mis ovejas. O sea, las que no están en el redil, las que no están cerca de mí, pero que tú amas. Esas que viven fuera de la iglesia, que son crueles, que no quieren el bien, que buscan su propio bien, cuyo Dios es el vientre. Entonces dice, apacienta mis ovejas, las ovejas descarriadas, las que fueron bautizados y viven como paganos, los que quieren castigarme porque no los libré de un dolor, de la muerte de un hijo, de la muerte de la madre, porque no los libraron del daño que alguien nos hizo, que nos difamó, ¿sí? Entonces, el entendimiento también es una llamada a la voluntad. Cuando un niño te dice, cuando tú dices, este niño no entiende, no quiere decir que no sabe codificar las palabras, que no entiende las palabras. Claro que entiende lo que le estás diciendo. No entiende qué decir no quiere, porque no entiende por qué él tiene que obedecer lo que tú le estás diciendo. Entonces tú, en su educación, tienes que ponerle límites para que sepa que esos límites no los puede sobrepasar. Tienes que ponerle misiones que tiene que cumplir para que él sepa que en este mundo tenemos que trabajar y hay cosas que hay que cumplir. Tenemos derechos, pero también obligaciones. Tenemos el derecho a que Dios nos dé la salud y el gozo, pero el derecho que tenemos es un don de Dios, es gratuito. Entonces, entendimiento es que el Señor nos hace entender. La tercera pregunta de San Pedro, a San Pedro, dice, ¿de verdad, Pedro, de verdad me amas? Sí. Oye, si me amas, ese cuate que te ha hecho sufrir, ese adversario tuyo que te difamó, ese maestro que hizo algo que te dañó, ese compañero que te traicionó, que te quitó la novia, ese amigo que te malaconsejó y que te llevó, esas personas, yo las amo. Son mis hijos. Oye, si me amas, ayúdame. Quiero, quiero salvarlos. Ayúdame. Entonces así el don de Dios que habita en ti, el Espíritu de Jesús, es engendrado en tu corazón. Y tú dices, sí, Señor, sí quiero, pero no puedo. Estoy dañado. Me dañó lo que me hizo. Entonces Él te dice, tú no puedes, pero yo sí. Si quieres, yo voy a hacer que tú lo ames. Don de entendimiento. Entender a qué venimos al mundo y por qué los buenos se mueren y por qué los malos se quedan. Muchas veces porque Dios, infinitamente misericordioso, quiere darles tiempo para que se arrepientan y quiere darles tiempo para que tú, el enemigo, ore por ellos. Y en la oración, ellos encuentren salvación. Sabiduría y entendimiento. Consejo. Tercer don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes, mediante el don de consejo, hacer que tus hijos crean que lo que le estás diciendo es la verdad cuando tu vida difiere? Dice, niño, tú no debes decir nunca mentiras. Tocan la puerta y dicen, no estoy, dile que no estoy. O cuando dicen,
Oye, yo te he dicho que no debes tener un acercamiento sexual con una persona fuera del matrimonio, pero está en segundas o terceras, ni siquiera nupcias, sino unido con otra persona. Te digo, yo tuve ese caso, ¿no? Oye, mamá, y este fulano, Silvio se llamaba, y este Silvio, ¿cómo le vamos a decir? ¿Le voy a decir papá o cómo? ¿Cómo puedes decirle esto que está haciendo es mal? El don de consejo te hace que el espíritu te modifique para que tu vida sea lo que el niño necesita. Los niños aprenden lo que viven, no lo que les dices, lo que viven. Los niños aprenden lo que sus padres hacen, no lo que les piden. Los niños aprenden no lo que el gobierno les miente y les dice, sino lo que es la realidad. Ese discernimiento es el don de consejo, un discernimiento espiritual profundo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Fortaleza como don no es lo que te da la fuerza a ti, a tu organismo para que tú puedas aguantar, sino fortaleza es la fuerza de Dios para que tú puedas edificar a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos cercanos. La edificación solo puede ser mediante la fuerza de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? Con una sola palabra: amor. El amor no es debilidad, es fuerza. La fuerza de Dios es amar. Entonces, para eso necesitas una gran fortaleza, porque tienes que amar a tu enemigo, rogar por el que te hace daño, al que te demanda para quitarte la túnica, cédele el manto, al que te obliga a caminar con él 1000 pasos servicio, camina con él 2000. Algo que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Fortaleza, la fuerza de Dios es el amor. No como aquella señora que le dije, pues al niño hay que inscribirlo, el catecismo es el jueves. Ay, no, señor, pero ¿cómo? Si el jueves tiene clase de karate. Ah, no, pues sí. ¿Qué le digo, señora? Aquí lo que Dios quiere que aprenda es a amar, no a golpear, ni a matar. Y la defensa a base de fuerza no es más importante. Sí te puedes defender, es válido defenderte. La defensa propia es válida, la iglesia lo permite. Pero lo que quiere Dios es el amor. Entonces requiere una gran fortaleza para amar al que no lo merece. Y el amor no es debilidad, es fuerza. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia. La ciencia bien llevada, considerando las leyes universales que Dios ha puesto en nosotros. La ciencia conduce a Dios. Lo decía Einstein, que no era de religión, era judío, y terminó, dice la historia, terminó creyendo, terminó siendo un creyente. Dice, ¿por qué? Porque la ciencia, cuando es de buena fe, conduce a Dios y nos da el camino, el tamaño, nos da los límites de nuestra inteligencia.
todo lo que es la ciencia moderna, todo es a base de convencionalismos. Quisiera decirles un poco más, pero les voy a decir nada más una cosa, ¿no? Geométricamente, el punto es un lugar diferente a todos en el espacio. Un lugar diferente a todos no es ningún lugar, ¿no? Es diferente a los demás puntos. Si tú prolongas el punto, dice la geometría, eso es una recta. Si la recta la extiendes, es un plano. Si el plano lo extiendes, es un volumen. Entonces, un volumen, un cubo, un icosaedro, una esfera, un volumen es nada porque es a partir de un convencionalismo. Entonces las matemáticas te llevan a trabajar lo mundano. Pero también son buenas, pero también te hacen establecer límites. La ciencia jurídica no te permite que tú lleves a cabo un aborto, porque es una ciencia basada en convencionalismos y el aborto está fuera del plan de Dios. Hay un límite que es el mandamiento de no matarás. Tú no eres dueño ni siquiera de tu propio cuerpo. Suicidarte, no debes hacerlo. No vale la eutanasia. No eres dueña de tu propia vida, menos de una vida que Dios puso en tu vientre. Que tú dices, como soy dueño de mi cuerpo, lo puedo matar. Esa es una ciencia disque social, jurídica, que no está de acuerdo a Dios. Bueno, ciencia. Piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad está basada en el amor filial. ¿Qué dicen cuando es un hombre piadoso? Cuando ama a Dios y establece con él una relación de amor. El Padre te ama y tú lo amas. Eso es el amor filial. El Padre te ama, tú amas al Padre. Entonces, la piedad es, por ejemplo, está muy bien interpretada, por ejemplo, por Miguel Ángel, ahí en el Vaticano está la Pietà, es la Virgen sentada que recibe a Dios Hijo desfallecido, muerto, en sus brazos. Ahí la piedad es la unión del sacrificio de María al sacrificio de su Hijo Jesús. La piedad es, Padre, bendito seas. Acepto tu voluntad. Tú moriste por mí. Yo acepto tu voluntad porque es sobre tu Hijo y es la salvación del mundo entero. La piedad es el amor al Padre que María expresó perfectamente en esa maravillosa escultura en el Vaticano, la Pietà. Esa es la piedad. Y por último, en esta sesión, es el temor de Dios. ¿A Dios le tenemos que tener miedo? No. No, solo los dioses paganos o el Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. O sea, Dios no es un Dios que es amor y solo sabe amar. Entonces, ¿en qué consiste el temor de Dios? En el temor filial de ofenderlo. Sí. ¿Por qué? Porque yo lastimo a Dios cuando me lastimo a mí mismo. Exacto. Cuando Sí. me lleno de rencor,
cuando me lleno de ira, cuando me lleno de soberbia, cuando no me cuido a mí mismo. El problema es que ese rencor me daña a mí mismo y daña a las personas en mi alrededor, daña al pueblo de Dios. Entonces, el temor de Dios es el temor filial de ofender, de herir el corazón de Jesús, de contribuir con un acto tuyo al dolor de la pasión. Esclavar a Jesús en la cruz por tu falta, por mi falta de amor. Ese temor de Dios es el temor que viene del Espíritu y que me hace temer ofender a Dios, temer ofender a Jesús, hacer clavar un poco sus manos en la cruz o sus pies. Ese es el temor de Dios como don del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos a las 9:27. Una petición, Gerardo. Fíjate que Sí. salió tantito en internet cuando hablaste sobre ciencia. Si Uh-huh. podrías volverla a repetir para que quede grabada. Gracias. Sí, claro. Sí. Bueno, el don de ciencia es un don en que considera la manera como el cosmos, como la creación fue hecha por Dios. Tiene sus propias leyes y leyes que estamos tan limitados que no alcanzamos a comprender. Realmente, las leyes del universo, nosotros no las entendemos. Y las leyes están basadas, todo lo que es ciencia humana está basada en convencionalismos. Les decía yo, para verlo en ciencias matemáticas, la, 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 la ciencia de la geometría está basada en un punto. Dice, la definición de punto es algo que es diferente a los demás puntos en el espacio. O sea, no es nada. Es un lugar diferente a los otros en el espacio. No tiene volumen, no tiene... O sea, y si tú, dice la geometría, prolongas el punto, se vuelve una recta, una línea. Y si tú esa línea la prolongas en el espacio, se vuelve un plano. O sea, 2 dimensiones. Y si tú eso lo prolongas en el espacio, entonces se vuelve un volumen. Entonces, el cubo, el icosaedro, la esfera, todos los cuerpos todos los cuerpos son convenciones. Entonces, las matemáticas está basada en lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros sentidos y nuestros sentidos no pueden entender. Entonces, la ciencia que viene de Dios es la ciencia que nos hace entender nuestros límites. Cuando el hombre quiere basarse en la ciencia, llega un momento en que la ciencia no da para entender el universo, el cosmos, la creación. No nos da para entender a Dios, porque no tenemos manera de nada. Entonces la ciencia tiene límites y nosotros, nos decía un sacerdote dominico con el que yo platicaba mucho, en la ciencia, nosotros somos mensos, dice, y decía el padre, no estoy ofendiendo a nadie. Menso es algo que tiene medida. Y todo lo que tiene medida no alcanza a comprender ni lo infinitamente pequeño ni lo infinitamente grande. Nunca alcanzarás a comprender lo que es una estrella, lo que es un agujero negro, o las dimensiones en el universo, o el número de estrellas, o lo infinitamente pequeño. El átomo no puede, en este mundo, el átomo no podemos nosotros
definirlo, sino como una teoría como una fórmula matemática de probabilidades. Porque dice la ciencia cuántica, dice las probabilidades de que el átomo de oxígeno sea visto como energía, y te pone una probabilística en tales circunstancias, en tal otra, en tal otra, en tal otra. Muy complejo, es físico. Y luego dice, y hay momentos en que se muestra como materia. Cuando el átomo se vuelve como materia, las probabilidades son tales. Entonces, la teoría del átomo, de cualquiera de los átomos, es una teoría de probabilidades, nunca una certeza y jamás, ni en el infinito, alcanzarán el 100%. Nada en el mundo es 100%, ni siquiera ni nuestro pensamiento, ni nuestras leyes, ni nuestras computadoras, nada es 100%. Todo tiene los límites, tenemos medida. Eso es la ciencia, según Dios. La ciencia que considera que somos medida y tenemos medida, y que siempre nuestra ciencia va a llegar a donde ya no entiendes nada. Puedes llegar quizás a meter algunos datos en el ADN, a clonar, a mezclar una cosa con la otra. Jamás, jamás podrás poner vida en algo totalmente físico. La vida la da Dios y la ciencia jamás va a llegar a dar vida. Podemos clonar animales, podemos mezclar alguna especie con otra, y la especie que logramos es estéril. Nunca se reproduce. Como dicen el dicho, las mulas no se reproducen. No se pueden mezclar dos especies. Y cuando se logran medio mezclar, no se reproducen. Y todas las personas que quieren enmendar la plana a Dios y que eliminan la parte fértil, están programadas para la extinción. Los europeos, muchos lugares en América y algunas ciudades en México, programados para extinción. Bueno, ¿hay alguna otra cosa? ¿Quieren? Esto es muy complejo, ¿eh? Hay que irlo, pueden oír esto que estamos grabando una y otra vez y van a surgir dudas, muchas dudas, ¿eh? Pero nos decía Juan Pablo II, la fe, los ladrillos de la fe son dudas. Muchas dudas van poco a poco dando nuestra propia dimensión y vamos dando el salto de fe. No puedo entenderlo, pero me lanzo, confío en ti. El don de la esperanza, te amo, Señor. La caridad, fe, esperanza y caridad es lo que infunde en nosotros los dones del Espíritu Santo. Y con eso terminamos. Ahorita dejamos de grabar y procedemos a hacer oración. Hacer oración.